siguientes materiales audiovisuales, a modo de guía y de manera sintética, tu docente, la doctora Paula Gallo Puló, explicará temas fundamentales para la materia Derecho Civil. En esta videoclase, tu docente desarrollará clasificación de los actos jurídicos, tema correspondiente a la quinta unidad del programa. Es fundamental que puedas revisar previamente módulo y bibliografía indicada en la cátedra. Buenas tardes, soy la profesora Paula Gallo Puló. El tema que vamos a ver hoy es concretamente la clasificación de los actos jurídicos. Antes de ingresar en el tema específico, recordaremos que el acto jurídico es ese acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato producir consecuencias jurídicas. Recordarán ustedes que esas consecuencias jurídicas pueden estar referidas a la adquisición, a la extinción, a la modificación o a la transferencia de un derecho o de una obligación. Ese acto jurídico puede ser de distintas clases. Los podemos clasificar primero en positivos y negativos. ¿Cuándo el acto jurídico es positivo? Cuando implica la ejecución de algo, cuando implica hacer algo, en tanto que va a ser negativo cuando consiste en la abstención de algo. No puedo realizar algo en virtud de este acto jurídico. Por ejemplo, un acto jurídico positivo puede ser un contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque las obligaciones que van a surgir de ese contrato consisten en la entrega de una cosa o en el pago de un precio. Tengo que hacer algo, entregar la cosa o pagar el precio. En cambio, el acto jurídico es negativo cuando tengo que abstenerme de realizar algo. Por ejemplo, un pacto en virtud del cual una persona no va a poder construir más allá de cierta altura. Supongamos, una persona adquiere un terreno, pero se compromete a no construir en ese terreno un edificio o una casa de 2 pisos, sino solamente una casa de una planta. Entonces, en ese caso, se celebra un acto jurídico que va a tener una consecuencia que consiste en un abstenerse de realizar algo. Por eso se dice que en este caso es negativo. No voy a hacer algo, sino que no puedo hacer algo. Me tengo que abstener de realizar algo. Es el caso que les daba de ese pacto en virtud del cual no puedo construir más allá de cierta altura. Otra clasificación que distingue a los actos jurídicos es la clasificación en unilaterales y bilaterales. Acá tenemos que prestar mucha atención porque el acto jurídico es unilateral cuando interviene en ese acto jurídico la voluntad de una sola persona. Y es bilateral cuando para que ese acto jurídico tenga existencia como tal, necesito que intervengan 2 o más personas. Necesito la voluntad que caracteriza ese acto jurídico de 2 o más personas. Un acto jurídico es unilateral, por ejemplo, en el caso del testamento. ¿Por qué? Porque el testamento, como acto jurídico válido, va a emanar de la voluntad de una sola persona. En tanto, un contrato, por ejemplo, es un acto jurídico bilateral, porque yo necesito, para que se configure ese acto jurídico contrato, 2 o más voluntades, 2 o más partes. No hay contrato de una sola persona y tampoco necesito para perfeccionar un testamento o para que un testamento produzca efecto la voluntad de otras personas, solamente la del causante, que es quien dispone de su patrimonio para después de su muerte. Entonces, es unilateral el acto jurídico cuando interviene o se celebra por una sola persona. Y cuando necesitamos 2 o más personas, 2 o más voluntades, en ese caso el acto jurídico es bilateral. Yo les decía recién que tenemos que estar muy atentos acá porque cuando estudiemos contratos, que por su naturaleza jurídica es un acto jurídico bilateral, vamos a distinguir a los contratos también en unilaterales y bilaterales. Pero ¿cuál es la diferencia? El contrato, por su naturaleza, es un acto jurídico bilateral. ¿Cuál es el criterio que yo tengo en cuenta al clasificar al acto jurídico en unilateral o en bilateral? Según que concurran a su formación una o más voluntades, una o más personas, una o más partes. En cambio, yo ya estoy situada en el contrato, que es un acto jurídico bilateral, porque necesitamos 2 personas para celebrarlo.
que se clasifica a su vez en unilateral o bilateral. Pero acá el criterio de clasificación varía. Ya no es cuántas voluntades concurren a su formación, que ya sabemos que son 2 en el caso del contrato, sino que si genera obligaciones para una o para las 2 partes. Es decir, como suele suceder en derecho, vemos que los criterios de clasificación varían. Lo mismo que sucede con algunos conceptos. De repente, como ustedes saben, la palabra dolo tiene distintas acepciones. Acá tengo una clasificación que está denominada de la misma forma, unilateral y bilateral, pero el criterio es distinto cuando hablo de actos jurídicos y cuando hablo de contratos. ¿Cuál es el criterio para distinguir un acto jurídico en unilateral o en bilateral? ¿Cuántas voluntades concurren a su formación? ¿Cuál es el criterio para distinguir un contrato en unilateral o en bilateral? Si genera obligaciones para una o para ambas partes. Entonces, en esto tenemos que estar siempre muy atentos porque hablamos de una misma denominación, de una misma terminología, pero el criterio es distinto. El acto jurídico contrato siempre es bilateral y a su vez puede ser unilateral o bilateral, pero acá ya varía el criterio de clasificación. Por eso les recomiendo que en esto hay que estar muy atento y saber distinguir lo que es el acto jurídico bilateral y lo que es el contrato unilateral o bilateral. Una tercera clasificación distingue a los actos jurídicos entre vivos y de última voluntad. ¿Cuál es la diferencia? El acto entre vivos produce efectos en vida de las personas. No necesita que se produzca la muerte de alguna persona para comenzar a producir efectos. ¿Qué es lo que sucede en el caso de los actos jurídicos de última voluntad? Van a producir efectos a partir de la muerte del causante, por ejemplo, en el caso del testamento. Un acto jurídico entre vivos es el matrimonio, los contratos, es entre vivos. Y el otro tipo de actos jurídicos se denominan de última voluntad porque a partir de la muerte de la persona comienzan a producir efectos, como es el caso del testamento. También distinguimos a los actos jurídicos en onerosos y gratuitos. ¿Cuál es la diferencia? En el acto jurídico oneroso tengo ventajas y desventajas, es decir, yo voy a recibir un beneficio, voy a obtener una ventaja con ese acto jurídico, pero a la vez voy a tener algún sacrificio, voy a tener que cumplir con una contraprestación. Y en cambio, en el caso de los actos jurídicos gratuitos, es en donde obtengo una ventaja, recibo un beneficio, pero no doy nada a cambio. Esa es la diferencia. Un acto jurídico gratuito es el caso del testamento, por ejemplo, en donde yo, como beneficiario de ese testamento, voy a recibir lo que me corresponde, lo que me deja el causante, y no voy a dar nada a cambio. Bueno, y tenemos después también la distinción entre actos jurídicos formales y no formales. Acá tenemos que partir de la idea de que todos los actos jurídicos siempre se manifiestan, se expresan, la voluntad concretamente de las partes o de la persona se manifiesta o se expresa de alguna forma. Por eso siempre el acto jurídico tiene una forma. ¿Por qué? Porque el modo en que se exterioriza la voluntad de las personas es a través de alguna forma. Se hace por escrito, se hace por forma verbal, puede ser por instrumento público, por instrumento privado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay ciertos actos jurídicos en donde las partes pueden elegir la forma que ellos quieran. Hay libertad de formas. Ese es el principio general. Y hay otros casos en donde la ley establece que un acto jurídico se tiene que realizar bajo una determinada forma. También en otros casos puede ser que las partes pacten cuál es la forma en que se va a realizar el acto jurídico. Por eso los distinguimos en formales y no formales. Que no sean formales no significa que no tengan alguna forma. Repito, siempre la voluntad se exterioriza de alguna forma, sino que ¿cuál es la situación en este caso? Rige el principio de libertad de las formas. Las partes lo pueden celebrar en la forma en que ellas juzguen conveniente. Ahora, cuando el acto jurídico es formal, hay una forma establecida para ese acto jurídico y si no se observa esa formalidad, el acto puede ser que no produzca ningún efecto o que produzca otros efectos, según cómo sea el carácter con el cual se estableció esa formalidad. Hay ciertos casos, acá la ley se distinguen los formales y los no formales, y dentro de los formales se distinguen los absolutos y relativos. Absoluto es cuando si yo no observo la forma que establece la ley, ese acto jurídico no produce ningún efecto. Y es relativo cuando, en el caso de que yo no observe, no cumpla con la formalidad establecida por la ley,
ese acto jurídico no va a producir los efectos propios de ese acto jurídico, pero sí va a producir otros efectos. Supongamos, el contrato de donación de bienes inmuebles es un contrato formal solemne. ¿Por qué? Porque el Código establece que se tiene que realizar por escritura pública bajo pena de nulidad. Es decir, que si yo no realizo la donación de un bien inmueble por escritura pública, esa otra formalidad que yo realice, ya sea por instrumento privado o en forma verbal, no produce ningún efecto, no sirve de nada, digamos. En cambio, cuando la forma es solemne relativa, que el ejemplo sería acá el contrato de compra-venta, cuando se celebra por un boleto de compra y venta, que es un instrumento privado, en ese caso, este instrumento no va a producir los efectos propios de ese contrato, pero sí produce otro efecto. ¿Cuál es ese otro efecto? Que me habilita a exigirle al vendedor que realice el acto jurídico en la forma en que la ley manda, es decir, que haga la escritura pública. Ese es el efecto que produce cuando la formalidad tiene carácter relativo. También podemos distinguir a los actos jurídicos en principales y accesorios. Principal es aquel que tiene una existencia propia, que tiene autonomía. Un acto jurídico principal podría ser el matrimonio o un contrato de compra-venta, que no dependen de ningún otro acto. En cambio, son accesorios cuando su existencia depende de otro acto. Una hipoteca, por ejemplo, es accesoria de otro acto jurídico. ¿Por qué? Porque se establece como garantía. Si no se cumple el acto jurídico principal, en ese caso recién entra en juego la hipoteca. Siempre está garantizando una obligación principal. En este caso rige el principio que siempre está vigente en materia de derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, si se extingue o produce sus efectos el acto jurídico principal, queda extinguido también el acto jurídico accesorio. Bueno, otra distinción es entre actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales, según que tengan o no un contenido que se pueda evaluar en dinero, que se pueda evaluar económicamente. El matrimonio es un ejemplo de un acto jurídico extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque la finalidad propia del matrimonio no está regida por lo económico, ello sin perjuicio de que la ley regule todo lo que es el régimen patrimonial del matrimonio, organice cómo se van a distribuir los bienes dentro de lo que es la sociedad conyugal. Pero la finalidad principal del matrimonio no pasa por no tiene un contenido pecuniario. Y finalmente tenemos los actos jurídicos de disposición y de administración. De administración son todos aquellos que están referidos al giro normal del negocio, de la administración, como lo dice el mismo término, de los actos jurídicos o de los bienes. Son procesos normales que se utilizan para celebrar actos jurídicos que están referidos a mantener un patrimonio. Por ejemplo, un acto jurídico de administración es un contrato de alquiler. Tengo un bien inmueble y lo alquilo. ¿Qué estoy haciendo? Administrando ese bien inmueble. Ahora, si se produce una disminución o una modificación importante dentro del patrimonio, ya vamos a estar frente a un acto de disposición. Por ejemplo, un contrato de una venta, la venta de un bien, es un acto de disposición. Bueno, esto en cuanto a la clasificación de los actos jurídicos. Con esto terminamos el tema actos jurídicos con las distintas clasificaciones y es importante que siempre las estudien dando ejemplos, porque de esa forma uno se grafica y entiende aún más cuál es el criterio de distinción entre unos y otros actos jurídicos. Buenas tardes y muchas gracias. La materia de Derecho Civil te introduce en los conceptos fundamentales de las ramas principales del derecho civil. Dada la estrecha relación que existe entre el derecho y el ejercicio de cualquier actividad económica, constituye una exigencia profesional que puedas contar con el conocimiento básico e integral del derecho civil. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas o públicas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y público, o incluso entre las últimas siempre que actúen de provistas de imperium desde que nacen hasta que se mueren o extinguen. Teniendo en cuenta las profundas transformaciones que ha sufrido el derecho civil a partir de la histórica unificación del Código Civil y Comercial que produce,
parafraseando al profesor Lorenzetti, la constitucionalización del derecho privado, generando una articulación notable entre lo individual y lo colectivo, entre lo público y lo privado.